Bien, vamos a ver en esta clase una revisión de los ejercicios que se han tomado en las pruebas hasta el momento. Las notas ustedes ya las pueden ver en el aula virtual, la prueba 1, la prueba 2. Y la prueba 3 está calificada y subida en una carpeta en el Teams. Entonces, para que revisen sus calificaciones allí. Por si acaso alguien tenga alguna observación respecto a cualquiera de las pruebas, puede inscribirse hoy en la tarde a partir de las 6:30 en el Teams para hacer una cita y revisar la prueba o las pruebas que crean conveniente así hacerlo. Entonces, veamos, por ejemplo, en este caso de la primera prueba, cómo se debía resolver el problema. A ver, por favor, me confirman si se está grabando la clase. Sí, ingeniero, se está grabando. Bien, gracias. Entonces, en este caso se dice que la potencia en la resistencia de carga es de 14 vatios, calcule el voltaje senoidal de entrada. Entonces, lo que se puede hacer aquí es analizar cómo estaría el voltaje en la resistencia de carga, que eso es lo que a la final me permitirá calcular la potencia sobre este elemento. Entonces, partimos del semiciclo positivo de la entrada. Vamos con la corriente en esta dirección, no puede bajar por el diodo, entonces haría un recorrido de esta forma. En este caso, el voltaje de salida que vamos a tener en este punto está al revés esto. Voltaje de salida. Y así. Entonces, semiciclo positivo. Tenemos una señal de salida también senoidal, que se va a repetir nuevamente después de 2 pi radianes. Entonces aquí lo que deben tener en cuenta es que este valor pico de la señal de salida, vamos a escribir aquí el voltaje de salida pico, va a ser igual al voltaje de entrada pico dividido para la suma de esas dos resistencias y multiplicado por 2 kiloohmios. Entonces esto va multiplicado por 2K y dividido para la suma de 3K. Así quedaría el voltaje de salida en la carga. Voltaje de salida pico. En el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, en cambio, vamos a tener que la polaridad de la fuente se cambia. Y ahora la corriente viene por aquí y como es un diodo ideal, conduce de esta forma. Eso significa que este diodo estaría cortocircuitando a la carga, haciendo que el voltaje de salida sea cero. Entonces, para el semiciclo negativo de la entrada, tenemos un voltaje de salida de cero. Estaríamos de esa manera. Bien, en consecuencia, la forma de onda en la carga es una rectificada de media onda. Con este valor
de salida pico. No se olvide que aquí lo que queremos encontrar es el valor pico de la señal de entrada. Entonces, siguiente paso, para sacar la potencia necesitamos el valor eficaz de esta forma de onda. Entonces, el voltaje de salida en valor eficaz es igual al voltaje de salida pico dividido para 2. No se olvide, el valor eficaz para esta forma de onda es igual al voltaje de salida pico dividido para 2. Y bueno, aquí podemos sustituir el valor pico que tenemos acá arriba. Lo ponemos aquí. Este valor eficaz le elevamos al cuadrado, dividimos para 2K y tendríamos la potencia en esta resistencia. Esa potencia vale 14 vatios, igualamos y de ahí despejamos el voltaje pico de la señal de entrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces estaría resuelto este asunto. Para el ejercicio siguiente dice las señales senoidales de entrada y salida son 25 seno de WT. Es decir, aquí tengo una señal de entrada que está en el origen del sistema, 25 voltios pico, y acá la señal de salida también tiene una componente senoidal con la misma amplitud pico. Entonces, si es que aquí este valor pico de la entrada vale 25, se entiende que el valor pico pico es de 50. En consecuencia, aquí también en la salida se mantiene un voltaje de salida de 50. Como se ve claramente comparando estas dos señales, lo que ha sucedido es que el voltaje de entrada ha sido desplazado hacia arriba 25 voltios. ¿Por qué razón 25 voltios? Porque en este punto la entrada tiene menos 25 en su semiciclo negativo. Y en cambio acá, en su semiciclo negativo, la senoide tiene 0 voltios. Entonces, hemos subido a la señal de entrada un total de 25 voltios. Entonces podemos poner aquí esa señal de entrada senoidal con la amplitud que ya sabemos. Y para que esta señal se desplace arriba a 25 voltios, podríamos, por ejemplo, poner aquí una fuente de voltaje de esa manera y valor 25 voltios. ¿Ya? Y aquí seguiría la entrada que se llama 25 WT. Y entonces, si es que observamos la señal en este punto, tenemos lo que aparece aquí como voltaje de salida. Si es que usted desea cerrar el circuito, simplemente desde aquí mismo puede poner acá una resistencia conectando esto a tierra. De esa forma. Entonces aquí el voltaje de salida tomado en ese punto será precisamente la gráfica que están viendo acá. Si es que se quiere utilizar, por ejemplo,
un diodo y un capacitor, que son los circuitos desplazadores de voltaje que habíamos estudiado. Podemos poner aquí un capacitor. De esta manera, y conectar acá un diodo que permita cargar a este capacitor con esta polaridad. ¿Sí? Eso quiere decir que la corriente debe llegarle desde la derecha. Entonces, si es que eso tiene que suceder solamente en ese sentido, entonces lo lógico es que aquí usted ponga un diodo que permita el flujo de corriente solamente en esa dirección. Entonces ponemos esto así. En ese caso, el capacitor se cargaría al pico de entrada, que sería 25 voltios, en el semiciclo negativo, cuando la corriente está subiendo por el diodo, y en el siguiente positivo el diodo queda abierto. En el siguiente negativo ya no se va a poder poner en conducción el diodo porque le hace falta voltaje efectivo de algún lado. Entonces aquí vamos a tener 25 voltios en esa polaridad, y cuando llegue el semiciclo negativo de la entrada, si ya el capacitor está cargando, tendríamos menos arriba, más acá abajo. Miren que en esta malla que se forma no tengo un voltaje neto en ninguna dirección. Tengo de menos a más 25 en el valor máximo de entrada y de más a menos 25 del capacitor en sentido contrario. Entonces este diodo conduce solamente durante el semiciclo negativo, le carga el capacitor a 25 voltios y ahí se queda el sistema en estado estable. Lo que mediríamos como salida sería 25 voltios más la senoide de acá. Tendríamos la gráfica que se pide. En el siguiente ejemplo dice, calcule la lectura que daría un voltímetro AC conectado en paralelo a resistencia de carga. Entonces, de lo que hemos estado haciendo referencia, usted tiene como entrada una señal senoidal completa, digamos de esa forma, en donde el valor máximo de la entrada sería el valor eficaz que están viendo aquí, multiplicado por raíz de 2. Entonces aquí sería 120 por raíz de 2. Letra un poquito más pequeña. Aquí tendríamos 120 multiplicado por raíz de 2. Entonces ese sería el valor pico de la señal senoidal de entrada. Bueno, 120 por raíz de 2 allí. En el semiciclo positivo tendríamos polaridad de esta fuente más menos. Y con esa polaridad la corriente estaría viniendo en esta dirección, pasa por este diodo, viene hasta acá y cierra el circuito así, generando una caída de voltaje más menos. Un semiciclo positivo si es que le vemos el voltaje de salida de esta manera. Entonces podemos dibujar el voltaje de salida en este primer semiciclo. Quedaría así. Si es que los diodos se consideran ideales en esta primera parte, este pico máximo sería igual al pico máximo de entrada, 120 por raíz de 2. Si es que consideramos diodos reales, habría que restar a ese valor pico el 0,7 de este diodo y el 0,7 de este otro diodo. Entonces tendríamos en este caso 120 raíz de 2 menos 1,4.
Ese sería el valor pico que tenemos aquí. Para el semiciclo negativo, cambiamos la polaridad. Ahora la corriente va a venir por aquí, sube por este diodo, se va por este camino y cierra el circuito así. Entonces aquí también se está generando otro semiciclo positivo, más y menos. Entonces podemos dibujar aquí el otro semiciclo de esta forma. Lo mismo. El valor pico va a ser idéntico al valor pico anterior. Si los diodos son ideales, este pico sería 120 por raíz de 2. Entonces, la primera pregunta. La lectura quedaría un voltímetro conectado en paralelo a la carga. Entonces significa que ahora cogemos un voltímetro, una punta le ponemos ahí, la otra punta le ponemos acá, y ese voltímetro nos va a dar el valor eficaz de esta forma de onda. Si es que omitimos la caída en los diodos, el valor eficaz de esta forma de onda es igualito al valor eficaz de una senoide completa. No se olvide, para sacar el valor eficaz, la función elevamos al cuadrado. Si tuviésemos una senoide completa, estaría ese semiciclo por aquí abajo, ¿no es cierto? Así. Entonces, al momento de aplicar la fórmula, este semiciclo negativo se hace positivo. Y tendríamos el equivalente que vemos acá arriba con estas dos señales. Entonces, para la parte A, el valor eficaz para un rectificado de onda completa es igual al valor eficaz de una senoide. Eso sí les mencioné en algún momento. Entonces, para la parte A, el voltaje eficaz que daría ese voltímetro va a ser igual al valor eficaz de entrada, 120 voltios. En la parte B, calcule la potencia disipada por un diodo. Evidentemente puedo seguir utilizando esta forma de onda de aquí para sacar lo que se necesita. Miren ustedes, en el trazo en azul está el camino recorrido por la corriente en el semiciclo negativo. Y en el trazo en rojo está la corriente recorrida a través del circuito en el semiciclo positivo. Quiere decir que un diodo o un par de diodos conducen en el semiciclo positivo y otro par de diodos van a conducir en el semiciclo negativo de la entrada. ¿Sí? En consecuencia, para la parte B, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que los diodos conducen alternadamente en parejas. Entonces debo trabajar con la corriente media que está circulando por esos diodos. Entonces, en un periodo completo de la señal de entrada senoidal, que sería 2pi, cada par de diodos conducen solamente durante un medio ciclo. Entonces puedo sacar la corriente media en función del voltaje medio para cada semiciclo. El voltaje medio va a ser igual a 120 por raíz de 2, digamos 170 voltios. Si es que considero de esa manera, 170 voltios pico, ¿no es cierto? Esa sería el valor pico de una señal en cada semiciclo. Entonces, el valor medio de ese voltaje lo conseguimos dividiendo para pi. Ese sería el valor medio de voltaje para una rectificada de media onda. ¿Por qué de media onda? Porque los dos diodos conducen un semiciclo y los otros dos en el siguiente. Y luego, con ese valor medio de voltaje, sacaríamos la corriente media que efectivamente están pasando por cada par de diodos. Entonces sería simplemente este voltaje medio dividido para la resistencia de carga que vale 10 ohmios. Aquí está la corriente media. Y la potencia que disipa cada diodo sería igual a 0,7, por ejemplo, 0,7 voltios, multiplicado por esta corriente media.
¿sí? Entonces aquí lo que la mayoría hizo es, para esta forma de onda rectificada en onda completa, sacarle el valor medio. Este valor medio de voltaje dividían para 10 y les daba la corriente media total, pero la corriente media total que resulta de la conducción de los 4 diodos. Pero como me interesa la potencia de un diodo, no puedo utilizar este valor de aquí. Debo utilizar aquel valor de corriente que realmente está manejando ese diodo. Y ese diodo conduce durante un semiciclo nada más. Entonces, por eso es que calculamos aquí el voltaje medio dividiendo el valor pico para pi. Si es que usted quería considerar la caída de voltaje en los diodos, pues a este 170 había que restar el 1,4. Y con eso estaba listo. Y luego, si es que se pone para el tercer literal un capacitor en paralelo. Si pone el capacitor en paralelo, ¿qué le queda? Un filtro capacitivo, un rectificador de onda completa con filtro capacitivo. Y para eso se le pide calcular el rizado. Entonces el voltaje de rizado, ustedes tienen las formulitas que vimos, ese voltaje de rizado es igual a la corriente media, a I de C, dividido para 4 raíz de 3 C por F. Alguien puso esa fórmula, pero en F reemplazó 60 hercios. Resulta que aquí la frecuencia es 1 kilohercio. Y lo mismo para sacar el valor medio de las fórmulas que ustedes tienen. El valor medio en el filtro capacitivo es B máximo menos la corriente media sobre 4 por F y por C. Esa corriente media allí sí es la que me da esta forma de onda. ¿Sí? Entonces, para ese cálculo tiene que utilizar la corriente media total de los dos hemiciclos. Creo que esa corriente media total les daba 10, algo, una cosa así. Entonces, creo que ni han visto este circuito con el filtro capacitivo completo. Entonces, usted tenía la fórmula para calcular el voltaje de rizado y para calcular el valor medio de la tensión de salida. La mayoría ni siquiera ha puesto las fórmulas. Significa que no sabían de lo que se trataba. Bueno, la prueba número 2. En esta prueba realmente no hubo mayores problemas. Creo que una buena parte de ustedes tiene bien. Sin embargo, para resolver esto, teníamos que establecer cómo están circulando las corrientes a través de estos elementos. Entonces, desde 6 voltios viene una corriente bajando por esta resistencia, viene hacia el emisor y se descompone en dos partes. En una corriente que se va por el colector, de esta forma, hasta menos 10 voltios, y otra corriente que se va a tierra por aquí. En todo caso, no necesitábamos el beta. Alguien me pone, es que no tengo el beta. No hace falta el beta en este problema. Simplemente usted sabe que en este punto, en ese punto de aquí, tiene 0,7 voltios. ¿Por qué razón? Porque es un transistor PNP y la base está a cero. La flechita, mire, la flechita del transistor le indica cómo está fluyendo la corriente. Quiere decir que aquí tengo un punto de mayor potencial que lo que tengo en base. Si la base está a cero, entonces en este punto tengo 0,7 voltios. Con eso usted saca la corriente del emisor. La corriente que viene por aquí, corriente de emisor, va a ser igual a 6 voltios menos 0,7 sobre 6,8K. Esa misma corriente de colector, de emisor, es la que se va por el colector. Entonces, si lo que se quiere es calcular, por ejemplo, el voltaje colector-emisor, usted necesita sacar el voltaje de colector. ¿Cuánto vale el voltaje de colector? Este voltaje de colector va a ser igual al potencial que tiene aquí, que es menos 10,
más la caída de voltaje en esta resistencia. Como ya sabe la corriente, ya sabe cuánto vale esa diferencia de potencial y podía sacar el voltaje aquí en el colector. Finalmente, el voltaje colector-emisor le va a salir negativo. ¿Por qué razón? Porque el emisor es el punto de mayor potencial. Entonces, el voltaje colector-emisor en estos transistores es negativo. El mayor potencial está en el emisor. Bueno, siguiente circuito dice calcular el voltaje colector-emisor de polarización. Entonces, aquí es básicamente lo mismo. Usted tiene que el voltaje en la base vale 0, entonces en el emisor va a tener un voltaje de emisor, le va a salir menos 0,7. Menos 0,7. Está a menor potencial que la base. Y si acá no es el potencial allí, entonces puede sacar la corriente que está bajando por este resistor, que sería la corriente de emisor. Esa corriente será menos 0,7 menos 5 voltios sobre 3,9K. Esa corriente es la misma que baja por acá. Podría sacar el voltaje de colector, que sería 8 voltios menos la caída en 3,6K. Y estaría con eso completo. Bueno, aquí estaba el beta, pero ni siquiera se lo utiliza. En este otro circuito, calcular la ganancia de voltaje. Para la ganancia de voltaje necesitamos la resistencia de la juntura. Y para sacar la resistencia de juntura necesito la polarización. Entonces la ecuación que debía plantear era que los 18 voltios menos la corriente de base por 680K menos el voltaje base emisor y menos la corriente de emisor multiplicado por 0,82K es igual a 0. Y aquí ya sabemos, la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base y despejaba la corriente de base, sacaba la corriente de emisor y ya tenía cómo encontrar la resistencia de juntura. Luego la ganancia de voltaje era igual a menos. Tenemos como carga 3K en paralelo con 4,7K. Sobre, ¿qué es lo que tenemos desde el transistor, la parte media hacia abajo? La resistencia de juntura, RE, sumado con la resistencia de 0,82. Esa es la ganancia de voltaje. La ganancia de corriente es esta ganancia de voltaje en valor absoluto multiplicado por las resistencias de entrada y salida. Eso ya sabemos. Tiene usted la fórmula, entonces. ¿Para qué vamos a estar con eso? Finalmente, para los dibujos. Los dibujos. Lo que nadie pudo hacer. En el emisor tenemos un voltaje de continua. Esto sí vimos en clase. Dibujamos ahí el voltaje de continua. En el colector también hay un voltaje de continua. Dibujamos ese voltaje de continua y voltaje de colector. No es problema, se supone. Aquí está voltaje de colector. Aquí está el voltaje de emisor en continua. Dibujamos. Y luego las señales alternas. Entonces, dijimos, aquí va a haber un voltaje en la base, que va a estar en fase con la entrada. En el emisor también voy a tener un voltaje senoidal en fase con la entrada. ¿Cuánto vale? Ya vamos a ver. Y en la salida tenemos un voltaje desfasado 180 grados respecto
al que está como entrada y al que está en el emisor. Esas son las gráficas. Ahora, esta fórmula de ganancia de voltaje que ustedes tienen allí, ¿qué es lo que relaciona? Esta formulita relaciona el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada en la base. El que le llamábamos, creo, Vin asterisco, ¿no? Así le llamábamos. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Calcular el Vin asterisco, que sería este Vin que está puesto allí, que le falta el asterisco, el Vin asterisco, en función de Bs. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Un divisor de tensión entre 0,6K y todo lo que veamos desde este punto hacia la derecha. Una resistencia equivalente que vamos a tener allí. ¿Cuánto vale esa resistencia? Usted ya tiene de lo que vimos en clase. Esta resistencia de entrada es igual a 680K en paralelo con beta más 1 veces resistencia de juntura más 0,82K. Hace ese paralelo, lo pone aquí equivalentemente y calcula un divisor de voltaje para encontrar el BI asterisco. Eso también hicimos en clase. Y ese BI asterisco multiplica por esta ganancia. Con eso usted ya tendría este voltaje de salida pico. ¿Y cómo saca el voltaje alterno en el emisor? Si usted tiene el voltaje de salida pico, divida este voltaje de salida pico para el paralelo de 3K con 4,7. Con eso está encontrando la corriente de colector pico. Esa corriente de colector pico es la misma que se va por el emisor. Entonces, si quiere saber cuál es el voltaje de emisor pico, multiplique esta corriente de emisor pico por 0,82K. Y ya tiene el valor pico del voltaje en el emisor. Y se acabó este problema también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, este de aquí, un regalo realmente de la última prueba. Quien no pudo hacer este problema está en la lona ya. Hay alguien que mezcla una malla, le mezcla los 8 voltios negativos que tiene ahí arriba, le mezcla con los 3 voltios de por acá y hace un rollo. Debería tener nota negativa. A estas alturas, esto de aquí realmente es un regalo. Usted sabe que aquí en la base va a tener un voltaje. ¿Qué voltaje hay allí? Menos 0,7. Encuentre la corriente de base. Menos 0,7 menos 3 sobre 27K. Ya está la corriente de base. Multiplica por el beta 125 y ya tiene la corriente de colector. Se acabó el problema. Y sin embargo, algunos de ustedes no pueden hacer esto. Este otro problema. Este que también les ha causado muchas dificultades a todos prácticamente. ¿Cómo trabajamos con estos circuitos? ¿Cómo trabajamos con estos circuitos? Decimos, hay que comprobar si existe realimentación negativa. Esta es la salida, pasamos por 20K y llegamos a la entrada negativa. Existe realimentación negativa, por lo tanto. Y cuando comprobamos que existe realimentación negativa, sabemos inmediatamente que el potencial que tengamos en este punto va a ser igual al potencial que tengamos acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, como aquí abajo en el terminal positivo hay un voltaje que se llama Bx, entonces en este puntito aquí arriba también hay un voltaje que se llama Bx, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que hacíamos? Aquí está el voltaje de entrada. Entonces, de este voltaje de entrada, decíamos, viene una corriente avanzando hasta acá. Esa corriente se va a ir por arriba.
¿Por qué razón? Porque tengo realimentación negativa y además la resistencia de entrada del operacional es bastante grande. Entonces, esas dos corrientes son iguales. Esta es la corriente I. Y aquí también tengo la corriente I. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? Simplemente plantear las ecuaciones. En este punto, ¿qué tenemos? Voltaje de entrada. Entonces, voltaje de entrada. Aquí, ¿qué tengo? B sub X. Bin, entonces Bin menos B sub X. Eso divido para un K. Esto va dividido para un K. Ya está. Esto va a ser igual a la corriente que se va por arriba. ¿Cuánto vale la corriente que se va por arriba? Voltaje de este punto que es B sub X. Entonces ponemos allí B sub X. Menos el potencial en el otro lado. ¿Cuánto vale ahí el voltaje? B sub 0. B sub 0. Y esto dividimos para la resistencia de 20K. Ya está la ecuación básica. Ya, esa ecuación se cumple en todo instante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? De acuerdo al enunciado del problema, se tenía un voltaje de entrada. A ver, déjenme revisarles. El voltaje de entrada es 0,0707 voltios a 1 kilohercio. Ese 0,0700 voltios está acompañado de la frecuencia. Por lo tanto, es un valor eficaz. Entonces, lo más fácil resultaba poner ese voltaje de entrada tal como está viendo aquí, en forma senoidal. Cero punto 0.0707 multiplicado por raíz de 2 me da prácticamente un 0,1. 0,1 seno de WT. Ese es el voltaje de entrada. ¿Sí? Ahora, en esta formulita de aquí, usted puede evaluar con puntos de esta gráfica, de esta pantallita virtual, en cualquier instante de tiempo. Entonces, bueno, si ponemos que este voltaje de entrada, por ejemplo, está dibujado de esta manera. Está dibujado así. Usted puede poner para el análisis cualquier punto de esta onda, de esta señal senoidal. Cualquier punto puede coger, por facilidad simplemente. ¿Qué pasa si cojo un instante de tiempo en 90 grados? Aquí. ¿Cuánto vale la señal de entrada en ese momento? El B sub I. Vale 0,1 voltios, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la señal de salida? Como esta es una senoide que estoy tomando como ejemplo con esta fase, si estoy trabajando con el máximo voltaje de entrada, la señal senoidal de salida tendrá el voltaje mínimo en ese instante de tiempo. ¿Sí? Entonces,
Voy a coger ese punto a 90 grados. Con el desfasamiento que me da este circuito, si la señal de entrada senoidal es máxima, la señal de salida senoidal será la mínima. Eso sabemos. Entonces pongamos aquí. Voy a coger el voltaje de entrada máximo, justo con esto a 90 grados. ¿Cuánto vale allí? El voltaje de entrada vale 0,1, supongo, 0,1 voltios. Menos voltaje en X sobre 1 kilo ohmio. Ya. Y esto de aquí le igualamos con B sub X menos el voltaje de salida. ¿Qué voltaje de salida debo poner? El que corresponde al voltaje de entrada máximo. Es decir, el voltaje de salida mínimo. Y ese voltaje de salida mínimo está aquí. ¿Cuánto vale este voltaje de salida mínimo? Menos 2.39. Entonces, menos 2,39. Y esto dividimos para la resistencia de 20K. Y de ahí despeja el Bx. Despejando el Bx de ahí le va a dar menos 19 milivoltios de continuo. Entonces le ponía aquí el Bx menos 19 milivoltios. Y estaba completo el ejercicio. Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, si es que no hay preguntas, por favor revisen las pruebas que están en el aula virtual. Las dos primeras. La tercera prueba está en el Teams, en documentos. Revisen esas pruebitas y si tienen alguna observación, alguna duda sobre la calificación o algo que se omitió de pronto, me comunican a partir de las 6:30 de la tarde mediante Teams, mediante un chat en Teams. Y yo les iría llamando secuencialmente según el orden de inscripción. Usted simplemente pone, por favor, o quiero revisar mi prueba, y envía eso en el chat de Teams. Yo veo y voy llamándoles en secuencia, según cómo vayan llegando los requerimientos. También tengan en cuenta que en la última prueba les dije expresamente, a partir de este momento tienen 5 minutos para subir el ejercicio 1. Asimismo para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3. Por ahí tengo algunos de ustedes o alguien que me ha subido toditos los ejercicios a la una, creo. No es así, pues. Si se ponen condiciones, hay que observar esas condiciones. Entonces, los ejercicios que no fueron subidos dentro del tiempo que les había mencionado, esos ejercicios no son considerados. Si es que usted tiene este momento calificación, cuando yo vaya a subir las notas al sistema, le voy a chequear a qué hora me subió cada uno de los ejercicios. Si no lo hizo dentro del tiempo previsto, va a tener una sanción. Evidentemente. Inge, Dígame. yo, Inge, ¿no habría la forma de ver todas las notas así como que las notas secuenciales de cada uno? Porque así es como un poco difícil saber cómo vamos. Y quería preguntarle si los deberes valen un punto. Verán, ustedes han dado 3 pruebas. ¿Ya? Cada prueba vale 3 puntos.
Y quienes han subido todos los deberes a tiempo tienen un punto adicional. Ahí están los 10 puntos de la teoría que me pide subir el SAEW. Ya, Inge, igual, respecto a eso, o sea, no sé si le hago de manera acuerdo o no sé. Inge, el anterior semestre nos dijo, y este también, que usted iba a tomar en cuenta 2 notas, iba a eliminar la nota más baja y iba a hacer un promedio de las 2 notas más altas para eliminar la que tengamos más baja. Entonces, no sé si habría esa posibilidad, aunque sea solo por este periodo. A ver, el problema que yo les estoy viendo a ustedes es que no están trabajando. Realmente que a estas alturas de la materia no puedan resolver el ejercicio de polarización del tercer examen. Es terrible. Es terrible. Entonces, Dije si estudiamos, con ¿sí? eso de que se elimina la tercera prueba, se elimina la segunda o la primera, realmente no veo cuál es el beneficio para ustedes. Dije Ustedes lo que solo tienen por, que hacer es hacerme caso. Y dígame, solo por por esta ejemplo, usted, vez. señorita, dígame usted, de las 5 horas de teoría que vemos a la semana, ¿cuántas ha dedicado de su parte, honestamente, al estudio de la materia? Dígame, ¿cuántas ha dedicado? Honestamente, Inge, le digo, yo me descargué todos los videos, los subí a mi plataforma de YouTube para que puedan ver también mis compañeros y puedan acelerarlos o retrasarlos porque es más práctico. Y yo me he puesto a resolver cada uno de los ejercicios. O sea, a veces o me pongo nerviosa o es como que no le alcanzo a entender tanto el razonamiento ya en la prueba. Es por eso que esta vez sí le digo, o sea, que sí, a conciencia, yo sí me he puesto a estudiar, pero me pongo a veces un poco malo, no sé, pero sí sé, sí sé. Claro, eso les digo. Ustedes tienen que hacerme caso. Desde la primera clase yo les dije, esta materia es larga, es extensa y puede resultar muy complicada para muchos, porque son temas nuevos que no han visto antes. Y por eso siempre les estoy diciendo, si esta materia en teoría tiene 5 horas a la semana, más 4 horas de laboratorio, son 9 horas que dedica usted al estudio de esta materia, el estudio guiado, digamos, laboratorio y teoría. Entonces, de acuerdo a lo que se dice, usted al menos debería dedicar 5 horas de su tiempo a profundizar lo que se ve en clase. Y siempre les digo, para que ustedes resuelvan bien un ejercicio necesitan práctica. ¿Y cómo consigue práctica? Resolviendo problemas. Si usted no se preocupa en resolver problemas, no va a poder, por más que estudie la teoría, no va a poder hacerlo de manera correcta. Entonces, ahí están las 5 horas que yo siempre les digo. Al menos 5 horas de su parte para estar haciendo ejercicios. Y sobre todo, no deje para estudiar el día anterior al examen. Está perdido si va a hacer esa forma, esa metodología. No le sirve eso. Entonces, las notas realmente son malas en la mayoría de casos. Son malas calificaciones. Dije por esta vez, porque el anterior semestre igual no le dijimos, y este semestre lo dijo igual esta vez, solo este parcial. Es que no sacan nada. O sea, créame, si usted tiene 3 notas de 3, de 4 sobre 10, o sea, ¿qué gana? No va a ganar nada. Pues yo no estoy Si tan mal. tuviera 2 notas de 10 sobre 10, por ejemplo, y una de 1, allí sí vale la pena hacer lo que usted dice. Pero Sí, el promedio pero usted no bajó es, exactamente, dije, pero ya estaba revisando, estaba bien. el promedio realmente es similar en todas las pruebas. Entonces, ya les cuento, o sea, ahorita en este problema de aquí, vea usted qué dificultad había. Tiene aquí los datos en el osciloscopio, ahí están los valores justo en los puntos críticos que yo consideraba eran los que debía darles para que resuelvan rapidito el problema. Este de acá, de polarización, un regalo. Y sin embargo, muchos de ustedes no resuelven bien esto. Bueno, Inge, Entonces, gracias. claro, estamos en una problemática que se arreglaría realmente si es que ustedes dedican más tiempo a esta materia. O sea, es la materia más extensa, creo, de todo el semestre que están cogiendo este momento. Y por eso les insisto, tienen que estar estudiando, tienen que hacer ejercicios. Si no hacen ejercicios van a tener dificultad. Entonces,
Allí sí que estamos en graves problemas. Inge, Graves. comprometemos a mejorar. Yo sé que todos, Inge, por fin, no sea malo. Verán, si ustedes me demuestran que han Sí, que mejorado, por... si ustedes efectivamente me demuestran que han mejorado en el segundo bimestre respecto al primero, aunque no llegue al 9, aunque saque 8, aunque saque 7 o saque 6 y no se presente, si usted me demuestra que en el segundo superó la primera nota, yo le pongo el puntaje que necesite para que llegue. Si usted me dice en el primer bimestre, por ejemplo, he sacado 5 sobre 10, ya en promedio total, y en el segundo me dice, he sacado 7, he sacado 6, me he superado, yo le voy a ayudar. De eso se trata. No se preocupe cuánto le falte para llegar al 9 o cuánto le falte para exonerarse. Si le falta un punto para exonerarse y me demuestra que efectivamente se ha superado, yo le ayudo con ese punto, no es problema. Pero ahí quiero verles. O sea, ahorita esa nota se queda como está, con el compromiso de ustedes de superarse en el segundo bimestre. Si ahorita tiene, qué sé yo, 4 y en el segundo saca 5, no hay problema, yo veo que ha mejorado. Y en el supletorio, si es que necesita un puntaje, le vamos a analizar esa superación. Y proporcionalmente a esa superación, le puedo ayudar en puntos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. O sea, ahorita sería engañarse si les ayudo de alguna manera anulando pruebas o subiéndoles puntos así por subir. No es así. Yo les ofrezco ayudar a toditos, a todos, siempre y cuando vea que efectivamente se han superado en el segundo bimestre. Entonces, quedemos así. Por favor, revisen las pruebas y como les digo, en la tarde para revisión, si es que tienen alguna observación. De paso, en el sistema, yo subo la nota de teoría sobre 10. La nota de laboratorio también se sube sobre 10. El sistema les hace el cómputo multiplicando la nota de teoría por 0,6 y sumando con la nota de laboratorio multiplicada por 0,4. Y esa es la nota que ustedes van a ver, la nota final. ¿Sí? Listo. Bien, entonces quedemos así. Inge, No se olviden. entonces, si le mandamos para la revisión, solo le enviamos un mensaje y usted nos hace la llamada. Sí, sí, yo les llamo. Espérense nomás ahí que a veces tengo bastantes en cola y les llamo, pero esperen el orden en el que se fueron inscribiendo. Ya, Inge, muchas gracias. Bien, entonces, en este momento se termina la sesión y nos veríamos en la tarde. Bueno, entonces a las personas que van a hacer la revisión, nos vemos en la tarde. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, dije. Gracias, Inge. Hasta luego con todos.